Perfecto, no, con este de mundo, para que la tenemos sin problema. Perfecto. Muy buenas noches Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación del supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, prueba de cómo en las crisis políticas y en las crisis económicas los eventos se suceden con una velocidad asombrosa. Ayer, recuerden ustedes, culminamos nuestro programa comentando las declaraciones que dio Sergio Garrido, el gobernador de Barinas. El gobernador de Barinas dijo ayer, en una declaración que dimos en exclusiva, junto con la gente de La Tercera Voz, un portal zuliano, La Tercera Voz y nosotros fuimos los medios que primero difundieron estas declaraciones de Sergio Garrido. Hoy aparecieron en diversos medios de todo el país y algunas agencias internacionales. Sergio Garrido decía que el campo democrático no se puede quedar pegado en el tema de si María Corina es o no candidata, que si es candidata, que bueno, hay que trabajarlo, hay que pelearlo, etcétera, pero que si no puede serlo, tenemos que avanzar, tenemos que designar a otra persona que encarne la aspiración de cambio de la mayoría del pueblo venezolano y con ese abanderado o abanderada ir a ganar las elecciones. Bueno, anoche yo dije que entendía y de alguna manera compartía algunos planteamientos de Garrido, pero que en este momento lo que estaba planteado era defender los derechos políticos de María Corina Machado, porque son los derechos políticos de todos los venezolanos. El derecho a elegir y a ser elegido, el derecho a no ser conculcado en tus derechos políticos sin sentencia firme de un tribunal, etcétera, todo lo que ustedes saben. Sin embargo, miren 24 horas cómo cambian las cosas. Hoy, en la inauguración del año judicial, el señor Nicolás Maduro Moros planteó una nueva consigna. Dijo, elecciones ya, dijo Nicolás Maduro. Y en un país donde no hay división de poderes, en un país donde el poder ejecutivo subyuga todas las demás instancias del Estado, eso no es exactamente un decir, no es una consigna de Maduro. Puede interpretarse como una decisión política o, si algunos lo quieren ver de esa manera, una orden. En efecto, numerosos voceros del oficialismo empezaron a replicar eso. El que vi más recientemente fue el del señor Oscar Schemmel, el director de Interlaces, consultora muy vinculada al oficialismo. Él mismo fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, quien dijo que sí, que las elecciones iban a ser en mayo de este año, porque hay una nueva dinámica política en Venezuela. Tenemos en línea con nosotros para que nos ayude a entender qué está ocurriendo, cuáles son estos cambios que se están dando y hacia dónde apuntan. Tenemos en línea a el profesor Víctor Álvarez. Víctor Álvarez es economista, fue ministro de Industrias Básicas y Tecnología, fue Premio Nacional de Ciencias. Es una persona que además hoy encabeza un proyecto muy interesante que se llama Pedagogía Económica. Este proyecto, como la economía tiene que ver con todo, además de darnos luces sobre el tema económico, apunta a la dinámica social, apunta a desentrañar las claves de la dinámica política. Por eso le hemos pedido que nos regale unos minutos y que nos dé herramientas para entender exactamente qué está ocurriendo en este acelerado proceso político venezolano. Víctor, gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches, bienvenido a este espacio. Dinos, por favor, desde tu perspectiva, desde tu mirada, que es al mismo tiempo amplia y profunda,
¿Qué está pasando? ¿Cómo se explica que el gobierno pasara de el intercambio casi que amoroso con la administración Biden a esta situación de tirantez que determina, entre otras cosas, un adelanto inusitado de la fecha electoral? Elecciones a las que el gobierno no quería ni siquiera ponerle fecha. Ahora resulta que tenemos fecha inminente. ¿Qué está pasando? Buenas noches, te escuchamos. Muy buenas noches, apreciado Chubo. Gusto en saludarte, a ti, bueno, y a toda esta ciudadanía inteligente, consciente y comprometida con las buenas causas que te escucha. Mira, bueno, yo creo que para empezar, los mejores estrategas, hay que recordar eso, ¿no? Que los mejores estrategas se preparan para los peores escenarios, ¿no? Y justamente estamos en el peor de los escenarios, ¿no? Que se pudiese plantear para este año, que de alguna manera se veía venir, estaba anunciado, porque desde un primer momento los principales voceros del oficialismo dejaron claro que no iban a permitir la inscripción de María Corina Machado en la carrera presidencial, ¿no? Y entonces ahí vamos al problema del pecado original, ¿no? El hecho de que desde el momento en que prácticamente se instaló la Comisión Nacional de Primaria y salió aquella convocatoria, ¿no? Que llevó a tanta reflexión y debate, ¿no? Porque se permitió desde finales del 2022 que en esta elección primaria se pudiesen inscribir candidatos que estuvieran inhabilitados. Desde entonces se advirtió, ¿no? Que se corría el riesgo de perder todo un esfuerzo organizando una elección primaria que podía elegir a una figura, una candidatura que luego el Cemento no iba a poder, no la iba a admitir porque estaba inhabilitado. Y eso que estaba cantado, efectivamente fue lo que ocurrió, ¿no? Y se dio con mucha más claridad, incluso desde el mismo momento en que se anunció el procedimiento, se hizo público el procedimiento para revisar, ¿no? El tema de las inhabilitaciones, porque cuando uno empezó a revisar punto por punto el contenido de este procedimiento, era prácticamente un manual de instrucciones para ratificar las inhabilitaciones de todos aquellos que se habían pronunciado a favor de una intervención militar contra Venezuela, que se habían pronunciado a favor de un gobierno interino, que habían llamado a aplicar sanciones, que han predicado sobre la amenaza creíble, la máxima presión internacional, y llegó el día, ¿no? No sorprendió a nadie, era anunciado, solo que desde los deseos y las expectativas de algunos, esos deseos se confundieron con realidades, ¿no? Y entonces ahora toca un aterrizaje forzoso, donde ante el hecho cierto de que la plataforma unitaria prácticamente se está quedando sin candidato, surgen entonces estos anuncios de hoy, ¿no? Elecciones ya, elecciones en mayo, y eso efectivamente es lo que está jugando el gobierno, o sea, a sorprender a la plataforma unitaria, descolocada, desubicada, no darle tiempo para que se pueda poner de acuerdo para elegir un candidato de consenso, llevar la cosa al extremo donde incluso lleguen a no inscribir ningún candidato y todos sus seguidores definitivamente opten por abstenerse y no participar, porque todos sabemos que las claves para que el gobierno pueda continuar en el poder, o para que Maduro pueda continuar en el poder, es justamente apostar a la división de la oposición y la abstención, de tal forma que su decadente caudal electoral se convierta en mayoría. Recordemos que en los países como Venezuela, donde en los procesos electorales no hay segunda vuelta, pues no hay balotaje, gana la mayor de las minorías. Entonces, aunque las encuestas estén registrando un nivel de aceptación
para Nicolás Maduro en torno al 25 o al 30 por ciento, en una circunstancia como esta, de una oposición dividida, que llame a la abstención, es un porcentaje suficiente para ganar unas elecciones. Y esa es justamente la jugada del gobierno, y creo que está anunciada. Entonces, el 18 de mayo de este año se cumplen exactamente 6 años de la última elección presidencial. El gobierno perfectamente pudiera decir, bueno, constitucionalmente el mandato de Nicolás Maduro ya está vencido y toca ahora elegir nuevo presidente y convocar entonces de manera anticipada, ¿no? Las elecciones en el año que tocan, pero no en el segundo semestre como se había inicialmente convenido, sino desde ahora. Y esta es la situación, ¿no? Entonces, la plataforma unitaria, que es la que no tiene candidato, está en tiempo de descuento y debe terminar de decidir, ¿no? Ayer Sergio Garrido, bueno, rompió ese hielo. Creo que lo que él plantea es que esta coalición opositora no puede seguir esperando porque María Corina Machado que habiliten a María Corina Machado y tienen que terminar de definir una candidatura justamente para no quedarse afuera de la contienda electoral. Esa advertencia y esa afirmación viene justamente de una persona que tiene muchísima autoridad política, porque si hay un evento en el país donde un candidato fue inhabilitado y luego inhabilitaron al sustituto, que ese candidato le había levantado la mano, que fue Félix Pelano, y que había designado a su esposa, y la inhabilitaron también, y tuvo la claridad de hacerse a un lado para que se escogiera como candidato a otra persona que ni siquiera era de su partido, porque eso fue lo que permitió que no se desperdiciara ese triunfo electoral, pero es una situación que en estos momentos está planteada en el país. Y este es el retrato de este momento, de hoy 31 de enero del año 2024. Estamos conversando con el profesor Víctor Álvarez, economista, exministro de Industrias Básicas y Tecnología. Fue distinguido con el Premio Nacional de Ciencias en el año 2013, si mal no recuerdo, y además dirige un proyecto interesantísimo llamado Pedagogía Económica. Víctor, todo esto que nos explicas en efecto dibuja lo que pudiéramos llamar las razones locales de estos cambios de las últimas 24 horas. Repito, un gobierno que ni siquiera quería hablar de fecha para las elecciones. Diversos voceros de la oposición decían, queremos fecha, vamos a ponerle fecha, decían hace apenas una semana. Bueno, resulta que hoy amanece diciendo que las elecciones van a ser en mayo. Ahora, háblanos del contexto internacional, porque aquí hay otros actores. Lamentablemente, el rol de la oposición venezolana no es exactamente protagónico en esta dinámica. Los dos principales actores que han estado definiendo el proceso son el gobierno de Maduro y la administración de Biden en Estados Unidos. Allí también han habido cambios. Hace apenas unos meses veíamos a la administración Biden estableciendo un hilo directo de comunicación con Maduro, realizando las reuniones en Doha, allá en Qatar, estableciendo acuerdos en Qatar, incluso por encima de los acuerdos de Barbados. La negociación de Barbados termina siendo una especie de negociación subsidiaria de ese conjunto de acuerdos entre Maduro y Biden y Maduro. Y de repente tenemos un cambio de línea también allí. Viene el gobierno representante del Departamento de Estado, de manera un poco diplomática, por cierto, a fijar un ultimátum al gobierno de Maduro, diciendo específicamente algo que, por cierto, no está en el texto de los acuerdos de Barbados, que si el determinado candidato no es habilitado, entonces van a nuevamente retomarse las sanciones. ¿De qué manera eso determina también, impulsa también este cambio de táctica por parte del gobierno de Maduro? Lamentablemente, el gobierno de los Estados Unidos está convirtiendo
habilitación de María Corina Machado, como si fuese la única condición electoral contenida en el acuerdo parcial de garantías políticas que se firmó en Barbado. Cuando uno evalúa este documento, mira, hay por lo menos una docena de garantías que se pudieran lograr, pero que están a punto de perderse justamente por aferrarse a esta idea de que si la candidata no es María Corina, entonces no es nada. Y ese es el problema de la personalización de la política, ¿no? Del culto a la personalidad, del cultivo al mecanismo, ¿no? en los liderazgos, ¿no? Este es el problema de los países y de los procesos electorales, donde a la ciudadanía, al electorado, no se le convoca en torno a un programa de acción, a un programa de gobierno, donde los aspirantes a la presidencia de la República demuestren que tienen suficiente claridad sobre cuáles son los problemas prioritarios que el país tiene, cuáles son las soluciones exactas y viables que van a aplicar para corregir esos problemas una vez que lleguen al poder, sino que el debate político y la acción política se basa justamente en construir un liderazgo que termina creyéndose predestinado a salvar el país, y si no es esa persona, entonces no es nadie. Y ahí es donde entonces está el gran riesgo, ¿no? Porque si volvemos al tema que planteaba antes, que es la larga lista, la amplia gama de garantías electorales que están planteadas en los acuerdos de Barbados, y que tienen que ver con la actualización del registro electoral permanente, los operativos de regulación para que nadie que tenga edad de votar por falta de ese documento se quede sin hacerlo, las garantías de no persecución para los dirigentes políticos, el acceso equitativo a los diferentes medios de comunicación públicos y privados, la observación internacional, es decir, una larga lista de espacios que se pueden mejorar para que finalmente resulte electo como el candidato del malestar nacional, logre precisamente capitalizar desde el punto de vista electoral ese altísimo rechazo de 75-80% que tiene actualmente en la gestión de gobierno. Entonces, se apela de nuevo a la política del garrote, ¿no? Al ultimátum. Si no se habilita a esta persona, entonces no importa las demás garantías, se reimponen las sanciones, y eso desde el punto de vista internacional lo que hace es que termina de lanzar a Venezuela justamente a los brazos de los rivales geopolíticos de Estados Unidos aquí en el hemisferio, porque todos esos espacios vacíos que van a dejar nuevamente estas empresas que estaban entrando nuevamente al país, estaban regresando al país, que ahora tienen que irse de nuevo, son ocupados, esos espacios vacíos son ocupados entonces por intereses chinos, rusos, turcos e iraníes, ¿no? O sea, para muestra un montón, se reimpuso la sanción contra la empresa estatal del oro, contra Minervain, y quienes están celebrando esa reimposición de las sanciones son justamente los iraníes y los turcos, que son los que estaban ampliando su presencia en la explotación y la comercialización del oro, ¿no? Y que entonces ahora tienen el terreno despejado para terminar de controlar esa actividad. Y lo mismo va a pasar con el petróleo. Este petróleo venezolano que estaba vendiéndose de nuevo en los mercados estadounidenses, pero que antes estaba rematando en los mercados asiáticos, y que gracias a esa flexibilización de las sanciones Estados Unidos pudo recuperar el suministro de petróleo venezolano, resulta que entonces ahora vuelve otra vez, si en abril se reimponen las sanciones petroleras, a lanzar a PDVSA, a manos de los intermediarios chinos, rusos, de la India e iraníes, que comercializan el petróleo sancionado venezolano, que para correr ese riesgo exigen hasta un 40%
iba a entrar este año con la flexibilización de las sanciones y que iba a ser invertido en la reactivación de la economía y en la mejora de las condiciones de vida de los hogares y de las familias venezolanas para detener la incesante migración de ciudadanos venezolanos hacia Estados Unidos, ¿no? Que se calcula que son 30.000 venezolanos los que mensualmente entran a Estados Unidos y que es un verdadero dolor de cabeza para la administración de Biden, y además es un tema muy sensible en la campaña electoral de Estados Unidos, porque no olvidemos que Donald Trump ha prometido un proceso de deportación masiva, ¿no? Y que esa flexibilización de las sanciones hubiese permitido aliviar este problema migratorio. Resulta que entonces todos esos vientos favorables, ¿no?, a la solución de estos problemas, resulta que se pierde esa posibilidad, porque bueno, se apela nuevamente a la política endurecer las sanciones, porque creen que de esa manera van a aislar internacionalmente a un gobierno que ya aprendió a vivir con las sanciones, ¿no? No olvidemos que los momentos más oscuros de Nicolás Maduro ya los superó, que fueron justamente esos que sobrevivieron después del reconocimiento del interinato por casi 60 países en aquel año 2019 y 2020 hizo sentir que el gobierno de Maduro se tambaleaba y que en cualquier momento podía caer. Pues resulta que Maduro encontró nuevos aliados, nuevos apoyos que hoy en día le ratifican su respaldo, y por eso él juega tan duro, ¿no? Porque sabe que este golpe, esta merma en los ingresos resultado de estas sanciones, de alguna manera lo puede compensar. Entonces, esa es la situación desde el punto de vista internacional que está planteando. Víctor, estamos conversando con Víctor Álvarez. Víctor Álvarez es economista, es Premio Nacional de Ciencias, fue ministro de Industrias Básicas y Tecnología y es coordinador del proyecto Pedagogía Económica. Víctor, estamos transmitiendo desde Radio Rumbos, que es una emisora histórica y de indudable audiencia esencialmente popular. A Rumbos lo escucha gente de diversos estratos socioeconómicos, pero el grueso de su audiencia es esencialmente popular. Por eso quisiera culminar esta conversación con el punto que tocaste ya al final de tus más recientes palabras, cuando hablas de cómo todo esto puede terminar afectando la calidad de vida del ciudadano. A mí me preocupa tremendamente esto que está pasando, porque en lo interno no se trata simplemente de un cambio de cronograma, no se trata de decir, mira, no las vamos a hacer en el segundo semestre tal y como estaba acordado en Barbados, sino nos dio la gana de hacerlos en mayo porque en mayo florece el araguaney y entonces lo vamos a hacer en mayo. Eso lleva aparejado un conjunto de procesos de conflictividad política que pueden generar situaciones extremadamente tirantes, para hablar de lo interno, y a nivel del marco regional y hemisférico, no es lo mismo lo que ocurría antes con Venezuela y sus romances con Putin o sus devaneos iraníes, a lo que está ocurriendo hoy con un mundo en guerra, en un mundo donde Putin es la cabeza de la guerra imperialista contra Ucrania y donde Irán es el gran actor que está detrás de Hezbollah, está detrás de Hamas, está detrás de los hutíes, de todos esos factores que están literalmente en armas en el cercano oriente. Entonces, la situación hoy es muy distinta a la de hace apenas unos meses atrás. Todo eso implica conflictividad, y donde hay conflicto no hay inversión, donde hay conflicto no hay producción sostenible de calidad de vida. ¿Qué significa esto para el venezolano de a pie, desde tu perspectiva, como economista? Probablemente un gran riesgo, ¿no? El impacto social de la reactivación de las sanciones solamente puede ser minimizado o compensado con una mayor apertura y desregulación de la economía venezolana, para que estas
que ya no puede hacer el Estado venezolano, que ya no puede hacer el gobierno, porque hoy en día no recibe esa tubería de petrodólares que recibió hace unos años atrás y que ahora tiene que buscar estas inversiones en el sector privado para poder atraer esas inversiones hacia un país que está en la mira de los Estados Unidos y donde esas sanciones también repercuten sobre el sector privado, porque todo aquel que haga negocios con hidrocapital o hidrogen y le venda bombas de agua, o que haga negocios con la CanTV y le venda equipos de telecomunicaciones, o haga negocios con Corpolec y le venda transformadores, si tiene intereses en Estados Unidos, si tiene una cuenta en Estados Unidos, si tiene un apartamento en Estados Unidos, esos intereses van a ser castigados y van a ser sancionados, porque esas sanciones también castigan a todos aquellos que, teniendo intereses en territorio de Estados Unidos, se atrevan a hacer negocios con algunas empresas públicas venezolanas. Entonces, ¿qué va a significar eso? Que esas redes de proveedores, de repuestos, de equipos que se requieren para mejorar la calidad de los servicios de agua, de electricidad, de gas doméstico, de telecomunicaciones, van a ser afectados, ¿no? Y los que van a correr el riesgo de venir a Venezuela son justamente las empresas que pueden venir de otros países sancionados, como Rusia, como China, como Irán. Entonces ahí es donde uno ve que para la propia lógica de los Estados Unidos, que es el país sancionador, las propias sanciones tienen efectos muy contraproducentes para su propio interés, porque no es solamente que castigan los negocios de sus compañías estadounidenses en Venezuela, es que terminan abriéndole las puertas a sus rivales geopolíticos, ¿no? Que entonces entran a Venezuela. Entonces se habla de alejar la amenaza rusa del hemisferio, se habla de alejar la amenaza iraní o china del hemisferio, pero resulta que con la reimposición y recrudecimiento de las sanciones, lo que están es terminando de lanzar a Venezuela a la órbita de los países que son enemigos de Estados Unidos. Y por eso deberían pensar muy bien, recalibrar y recalcular lo que están haciendo, porque lo que realmente se necesitan no son más acciones, sino incentivos para que se terminen de mejorar el resto de las condiciones electorales que están en el acuerdo político de Abraham, para que efectivamente este año se puedan realizar unas elecciones con unas condiciones básicas que puedan ser, cuyos resultados puedan ser aceptados nacional e internacionalmente, y podamos resolver el conflicto venezolano por la vía electoral y pacífica. Víctor, te queremos agradecer enormemente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas brindado no una declaración, sino una suerte de mini conferencia viendo las diferentes aristas de esta situación, que ciertamente es grave, ciertamente es preocupante y cuyo desarrollo potencialmente puede tender a agravar las ya magras condiciones de vida del venezolano a pie. Un gran abrazo y buenas noches. Un abrazo. Era Víctor Álvarez, repito, Premio Nacional de Ciencia 2013, exministro de Industrias Básicas y Tecnología, economista y coordinador del proyecto Pedagogía Económica. Cuando son las 8:30 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a identificar también la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la Unión. Rumos de Caracas, sensacional, emisora de Venezuela. Se va enero y llega el mes del rey como febrero y el gigante Rumbos. Dios santo, ya se fue un mes. Para brindarles Sana. la mejor información. Yo todavía ando por ahí dando feliz año y ya se fue enero. Enero ya se va rapidito. Sí, señor. Eso tan bonita, isla de las perlas, en
playa, la montaña o el campo. Y Radio Rumbo 670 AM. Fíjense ustedes este mensaje que Eugenio Martínez coloca en las redes sociales, ¿no? Dice así Eugenio Martínez, @Puscas, en Twitter, dice: hacer las elecciones en mayo, repitiendo la fórmula de 2018, como sugieren algunos asesores del gobierno, implicaría que el registro electoral no sería actualizado. Las auditorías del sistema automatizado serían mínimas, no se contaría con observación internacional y se violaría el compromiso asumido en Barbados y en Doha de hacer la elección en el segundo semestre. ¿Qué tal? O sea, aquí vamos por un escenario, repito, esto no es solamente un cambio de cronograma, esto no es simplemente, mira, vamos a celebrar tu cumpleaños, no cuando cae, sino 3 días después, porque te cayó el cumpleaños un miércoles y lo vamos a hacer un sábado. No, esto es un acto de fuerza, ¿no? El gobierno está utilizando su fuerza institucional. Rafael Matcat dice: Chu, esto da miedo. Todavía me acuerdo de la frase del año pasado: el país no aguanta 6 años más de esto. Es correcto, Rafael, es correcto. Pero fíjate lo siguiente, incluso en estas condiciones, si nosotros lográsemos a nivel nacional repetir la conducta y la actitud que se tuvo en Barinas, hay una altísima probabilidad de derrotar al gobierno. No por las virtudes de la oposición partidista, sino por los niveles de rechazo que tiene el oficialismo. Si se lograse un acuerdo mínimo, es decir, mira, la candidata elegida fue María Corina, es María Corina y la vamos a defender, pero si no podemos inscribir a María Corina, vamos a inscribir a fulana de tal o a fulano de tal, y si inhabilitan a esa persona, a este otro y al que sea, ¿me entiendes? Porque con un candidato, quizás no único, porque va a haber otros que la gente sabe que están ahí mandados por el gobierno, pero con un candidato creíble o una candidata creíble, las posibilidades de triunfo son importantes. De eso vamos a hablar con el siguiente invitado. Así es, Rafael. Llamamos a... Sí, ya lo veo. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Comparto ahora con quienes nos siguen a través de la señal abierta un mensaje de Eugenio Martínez, este periodista especializado en materia política y electoral. Él dice lo siguiente en la red social X, antes llamada Twitter: hacer las elecciones en mayo, repitiendo la fórmula de 2018, como sugieren algunos asesores del gobierno, implicaría que el registro electoral no sería actualizado, implicaría que las auditorías al sistema automatizado serían mínimas, si es que se hacen, y no se contaría con observación internacional y se violaría el compromiso asumido en Barbados, Doha, de hacer la elección en el segundo semestre. Es decir, estaríamos en presencia de un acto de fuerza institucional por parte del gobierno, que generará, es previsible, esperarlo, resistencia, ¿no? Rechazo por parte de importantes sectores del país. Es decir, vamos para un proceso de crispación. La crispación política suele alejar inversiones, suele alejar la productividad, es decir, suele alejar las posibilidades de recuperación económica. Entiéndase, no estamos hablando únicamente de conflictividad en la esfera de la política, como que si eso fuera un mundo aparte, como que si eso ocurriera en las nubes. No, esto va a tener implicaciones directas en nuestros bolsillos, en la mesa de nuestras casas, en la nevera de nuestras casas. ¿Me explico? Por eso es que es muy importante que lo veamos en todas sus dimensiones. Pues acabamos de hablar con Víctor Álvarez, que es economista, nos dio una suerte de radiografía
desde el punto de vista técnico de cómo ocurre todo esto, nos habló de los escenarios nacionales e internacionales. Ahora vamos a hablar con una persona que nos va a dar un enfoque fundamentalmente político. Es una persona que yo respeto muchísimo su criterio, por cierto. Me consta los niveles de compromiso de él con la causa del progreso social y con la causa de la recuperación de la república, de la recuperación de la democracia en Venezuela. Me refiero a el profesor José Luis Farías. José Luis Farías es un analista político destacado, ha tenido responsabilidades de diversa naturaleza en el campo político y a él queremos hacerle esa pregunta. ¿Hacia dónde va este proceso? Estos cambios que se han producido prácticamente en 24 horas. Un gobierno que no quería ni ponerle fecha a las elecciones, hoy amanece diciendo que las quiere hacer ya. Una oposición que estaba pidiendo, denme la fecha, dame la fecha, vamos a fijarle fecha. Ahora resulta que si las elecciones son ya, aparece movida y hasta sin candidato. Entonces, ¿para dónde va esto? José Luis, gracias por atender nuestra llamada desde Gigante Rumbo. Muy buenas noches. Te escuchamos. Buenas noches. Muchísimas gracias por su atención, oportunidad para conversar con el público que atentamente se sigue a diario. Bueno, estamos en una situación que no era, vamos a decirlo así, era previsible, era completamente previsible, porque todos los pasos que ha venido dando el gobierno, desde el punto de vista político, que apuntaban en esta dirección. Era esperable pues, que tomara la decisión con respecto a la ratificación de la doctora Machado, de su inhabilitación. Yo no sé por qué algunos se han como sorprendido por esto. Creo que ya dio unos pasos importantes democráticos para pelear por su derecho a ser candidata a la presidencia de la República como resultado, en este caso, de un proceso que desarrolló un sector importante de la oposición venezolana y que la eligió como candidata. Esa situación estaba prevista y estaba evidentemente también era de esperanza que ella respondiera de manera firme y por aguda, lo he dicho en otras ocasiones, frente a este atropello bárbaro del cual ha sido objeto. Ahora bien, también es evidente que esta habilitación, esta inhabilitación, es un yugo que se le montó y no se lo están a quitar. Y la gente tiene que entender que esta situación, lamentablemente, que la condenamos, que la repudiamos, es así. Y la primera que tiene que entender esto es precisamente la afectada y actuar en consecuencia y no dar pasos en la dirección de seguir confundiendo a la población. Porque cuando ella dice que no va a haber elecciones sin mí, bueno, ¿qué es lo que está señalando? Pues está agitando subrepticiamente el fantasma de la tensión. Eso es lo que nosotros queremos, no creemos que sea así. Ella ha dicho, y también lo hemos celebrado, que ella no se va a apartar de la ruta democrática. Pero cuando da expresiones de este orden, bueno, nos angustia y nos preocupa. ¿Qué le tocaría a la señora Machado? Dar un paso al lado, no un paso al frente, un paso al lado para que las fuerzas políticas opositoras puedan resolver quién va a sustituir a la opción que ella, en este caso, lamentablemente no va a poder ser. Y esto no se va a poder hacer si tú dices que si el candidato
hablar al respecto y no por decirlo por decirlo. Por eso este juego lamentablemente puede llevarnos a una situación que no es la que queremos. El gobierno lanza ahora una fecha o pide o presenta las elecciones ya, tú sabes la información oficiosa de que sería en el mes de mayo, y bueno, eso agarra, para decirlo de una manera popular, agarra con los pantalones por los tobillos a la oposición venezolana, porque no hay instancia donde resolver esto, y quien tiene el liderazgo de una parte de la oposición, que es la señora Machado, pero se cierra esta posibilidad. ¿Qué hacer frente a esto? ¿Qué plantear? Bueno, hay que comenzar a ensayar como opciones, hay que comenzar a poner nombres, bueno, de gente que eventualmente pudiera ocupar ese espacio, porque esos vidrios rotos, como resultado de esta aberrante decisión del gobierno de ratificar la inhabilitación de la señora, esos vidrios rotos aquí los tiene que recoger, pero tiene que recogerlo con amplitud, tiene que recogerlo con sensatez, tiene que recogerlo con responsabilidad, y eso demanda, bueno, otro tipo de liderazgo, que no es el liderazgo que se sume en la confrontación, sino un liderazgo que plantee un esquema de entendimiento, de diálogo, de negociación, que cree un clima favorable para el restablecimiento de la institucionalidad democrática, para la recuperación del camino de la modernización del país perdido hace 25 años, entonces el mundo de la barbarie, con la historia que hemos vivido. Y eso, bueno, pueden hacerlo algunos personajes. Yo he estado reflexionando sobre quiénes pueden ocupar un espacio como esto. Y bueno, hay muchos dirigentes importantes en este país que pudieran tener credenciales al respecto. Se me ocurre, por ejemplo, un hombre con las credenciales políticas y personales como Eduardo Fernández, por ejemplo. Creo que sería un hombre que hay que ponderar muy bien para ver si calza esa posibilidad de que alrededor de estos productos de entendimiento se produzca un acuerdo que pueda convertirlo en una opción que entre otras cosas al gobierno le sea difícil, casi que no digamos imposible, porque es un gobierno que comete cualquier tipo de arbitrariedad y de desmanes, pero sí que le debe la dificultad de inhabilitarlo. Ahora, este tacto político para desarrollar jugadas de este orden, bueno, una dirección política madura, una dirección política que actúe con responsabilidad y que ponga por delante siempre el interés colectivo y no el interés individual. Aquí es necesario que tengamos en cuenta que en 2024 hay una gran oportunidad, hay una enorme oportunidad que no podemos desaprovechar, una oportunidad para comenzar el proceso de reconstrucción nacional, para la recuperación de la República Democrática Liberal en Venezuela, para la reinstitucionalización del país, para la recuperación económica, para el restablecimiento del servicio público decente y digno para la población, para resolver los problemas que agobian a las grandes mayorías del país, que la tienen en situaciones de pobreza extrema. Bueno, esa circunstancia está planteada en el año 2024. Este 2024 no lo podemos desaprovechar para cambiar el gobierno que gobierna, por decirlo así, en estos momentos a este país, y se lo ha hundido en las situaciones lamentables que estamos viviendo. José Luis, queremos agradecerte enormemente, hermano, que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas dado estos elementos que complementan desde el punto de vista político los argumentos que antes, desde el punto de vista económico, nos daba Víctor Álvarez acerca de la enorme necesidad que tiene Venezuela, digo Venezuela, no la oposición, Venezuela, de utilizar este chance que nos da el bienio electoral 2024-2025 para reconducir el país hacia un camino de prosperidad sostenible. Muchísimas gracias, hermano. Buenas noches. Gracias.
Gracias a ti, Hugo, y saludos a toda tu audiencia. Era José Luis Farías, ex parlamentario, dirigente político, analista político. Sus comentarios los pueden ver a través de un portal que se llama elpolitico.com. Un hombre con criterios ciertamente interesantes y con muchísima experiencia. Yo quiero reivindicar y subrayar ante la atención de ustedes algunas cosas que nos acaban de decir tanto José Luis Farías como Víctor Álvarez. Primero, esto que está ocurriendo es absolutamente previsible. Absolutamente previsible. O sea, ¿ustedes recuerdan aquel viejo dicho de que guerra avisada no mata soldado? Bueno, ese dicho continúa diciendo, ¿y si lo mata es por descuidado? Esto era absolutamente previsible. Entonces, no es entendible cómo ocurre lo previsible y no hay un plan. No hay un plan, ni B, ni C, ni D, ni E, no hay ningún plan. Lo que son ocurrencias, ¿no? Proposiciones, propuestas, ideas, algunas muy bien intencionadas. La primera que sale está afincada en la experiencia reciente del país. Hay gente que dice, bueno, frente a esta cosa, el protocolo a aplicar es el protocolo Varina. ¿Por qué lo dicen? Ah, bueno, por lo que nos explicaba Farías. Y de alguna manera también Víctor Álvarez. En Barinas ocurrió algo muy interesante. La persona que fue inhabilitada, ¿no? En lugar de aferrarse y decir, no, soy yo, si no soy yo, no es más nadie. En vez de hacer eso, dijo, me inhabilitan a mí, bueno, vamos a poner un rostro. Y puso a su esposa, inhabilitaron a la esposa. Pusieron a otro dirigente irrelevante, lo inhabilitaron también. Inhabilitaron como a 4 o 5 personas. Hasta que al final apareció Sergio Garrido. Y no lo inhabilitaron, porque ya estaba muy cerca el momento electoral. ¿Entiendes? Bueno, y con Sergio Garrido se ganó Barinas, la cuna del chavismo, la cuna de Chávez, un estado que venía siendo manejado como hacienda particular por el chavismo prácticamente desde hace 25 años. Se ganó, a pesar de que el oficialismo hizo en Barinas una campaña desmesurada. Reunieron a todo el gobierno, todos los ministerios, todos los directores generales, todos los recursos. Una campaña fastuosa. La oposición repartía papelitos y ellos repartían motos, neveras, lavadoras. Y se ganó, caballero. ¿Por qué? Porque el rechazo de la población barinesa era demasiado grande ante el régimen, ante lo que habían sufrido, ante lo que habían vivido. Entonces, por supuesto, pareciera que, bueno, un detalle que destacó Víctor Álvarez. Al final, Sergio Garrido, el candidato que queda, no era del partido de quien fue el primer inhabilitado. Superlano era de Voluntad Popular. Y Sergio Garrido es militante de AD y sin embargo, el señor Superlano tuvo la generosidad de decir, vale, que sea Garrido, vamos a darle, lo importante es ganarle a estos tipos. Bueno, y pasó. Otro detalle que no es en absoluto menor y que hay que destacar, eso lo hizo la dirección política opositora de Barinas. Las direcciones caraqueñas estaban en otra. La dirección caraqueña de Voluntad Popular no salió a defender la posición de Superlano. Dijeron, no, bueno, esto es prueba de que estas elecciones no sirven para nada. Mientras que Superlano estaba articulando, junto con el resto de los dirigentes políticos de Barinas, una respuesta que se tradujera en victoria. Bueno, direcciones políticas caraqueñas se la pasaban más bien desmantelando las alianzas que regionalmente se hacían. Esto es demasiado importante también porque nos da una idea de cómo hoy quizás para lograr una respuesta victoriosa como la que se logró en Barinas, también haya que ponerle un parado, ¿no? a ciertos dirigentes caraqueños que están más preocupados por sí mismos que por los intereses generales de la oposición y los intereses generales del país. Eso hay que verlo.
Yo estoy absolutamente consciente de que Venezuela no es Barinas, juegan otras variables, juegan otros intereses, pero repito, el primer protocolo que podría funcionar es ese. Después hay otras ideas, acaba de decir el señor José Luis Farías, que habría que buscar políticos como profesionales, como Eduardo Fernández. Nos dijo en alguna ocasión Víctor Álvarez que de repente una fórmula salida no convencional, ¿no? Que nombraras, por ejemplo, a un líder sindical, a una maestra, a una enfermera, ¿no? Y que con esa persona vayas a las elecciones y ganemos. Y luego, bueno, se producirá el tipo de cambio que haya que producir y quizás una nueva elección, que sea así una elección competitiva. Pero para que aquí haya elecciones competitivas, primero hay que salir de esta estructura de poder. O sea, hay ideas, pero no hay un plan, ¿ves? Y esa es la jugada del gobierno, de ponerte un lapso perentorio, un tiempo muy corto para no darte tiempo a reorganizarte, ¿ves? Esto se puede resolver sí y solo si hay la madurez necesaria, la grandeza necesaria, el desprendimiento necesario por parte de la dirigencia para dar paso a soluciones que hasta ahora nadie había pensado. Hay un dirigente democrático que se llama Irán Gaviria, que tiene un partido que se llama Puente. Bueno, él propuso una cosa interesante. Él dijo, pero pongamos cualquier candidato, el que sea, pero hagamos todos un compromiso de que el vicepresidente de ese gobierno va a ser María Corina Machado. Eso no lo pueden evitar. La vicepresidencia tiene un conjunto de competencias, un área de competencia muy grande en lo que es el actual diseño institucional. Recordemos, en el gobierno que acaba de terminar en Argentina, el gobierno del señor Fernández, la vicepresidenta era nada más y nada menos que Cristina Kirchner. ¿Y cómo mandaba la señora Kirchner? Digo, ideas hay, fórmulas hay, pero tiene que haber la voluntad política de enfrentar esto para resolverlo, no para trincherarse. Algunas ideas clave tienen que quedar claras. Bueno, por ejemplo, no se puede regresar a la necedad de la abstención. A eso no se puede regresar. La única manera de que el señor Maduro se quede en Miraflores es si el país que quiere cambio se abstiene. Entonces no nos podemos abstener. Segunda idea clave. A lo mejor no podemos tener un candidato o una candidata única, porque el gobierno se está moviendo también, está estimulando que gente y financiando a gente para que se inscriba como candidato y llegue hasta el final. Sí, pero el país sabe percibir eso. Recuerden que en Barinas, además de Sergio Garrido, había 4 candidatos más, pero la gente de Barinas sabía que esos estaban allí puestos por el gobierno. Entonces la gente se enfocó, no, es Garrido, y con Garrido se ganó. Así que tengamos un único candidato o candidata que exprese el mayor consenso posible de las fuerzas democráticas, independientemente de que hayan otros elementos, unos cazadores de güires, pues, que estén allí. Una tercera idea clave, pero mira, y esto es fundamental, que es que el cambio que se busca es un cambio en paz, un cambio en positivo. O sea, que aquí no se está buscando la venganza. Aquí se está buscando un cambio que sea positivo para todos. Eso tiene que decirse y además decirlo de tal manera que sea creíble. Y eso tiene que ver con decisiones institucionales, caballo. Y lo voy a decir por la calle del medio. Al gobierno que va de salida hay que darle garantías de que después que salga del poder, lo que viene para ellos no es persecución y martirio. Hay que darles garantía. ¿Y qué garantía pueden tener ellos? ¿Un papel firmado por Henry Ramos? No creo. No creo que esa sea una garantía que ellos puedan aceptar. Aquí hay que hablar sobre la estructura del Estado. Lo que acaba de hacer el gobierno es
da pistas acerca del tipo de garantías que ellos necesitan. Fíjate, ellos acaban de cambiar la directiva del Tribunal Supremo de Justicia de manera abrupta y acaban de hacer un espectáculo, un acto terrible de expulsión de la Fuerza Armada de 33 oficiales. Fuerza Armada y Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué? Bueno, porque esas son las garantías que ellos necesitan. Que no vayan a ser ni detenidos, ni hostigados, ni violentados por un lado, y que no vayan a ser detenidos ni juzgados. ¿Ves? Ojo, no estoy hablando de impunidad. Eso es otra cosa. Si hay delincuentes, si hay violadores de derechos humanos, si hay especuladores, eso es otra cosa. Para eso hay tribunales. Pero que no haya persecución política. Esa tercera idea tiene que estar también muy clara. Eso se llama, así lo llaman los expertos, bajarle los costos de salida. Pero hay que actuar porque el tiempo pasa muy rápido. Muy rápido. Ya estamos en 2024 y si en efecto, en cosa de días, se establece como fecha de las elecciones, por ejemplo, mayo, bueno, eso es como decir pasado mañana. Y no podemos tener, como tenemos hoy, una dirección política desconcertada. Tenemos que tener a este país, a este mayoritario país que quiere cambio, con una orientación absolutamente clara de cuáles son los pasos que hay que dar para transformar esta fuerza social en una fuerza política y en una mayoría electoral. De eso se trata. Cuando son las 9 en punto nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano, al frente de los controles. Por fin llegó a Caracas, Luis Salazar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Chua Torrealba, la fuerza es la unión. Bueno, vale. Hasta luego, hermano querido. Éxito. Vale. Peter. Así es, así es. Yo hablo con todo el mundo, Viela. Con todo el mundo, con todo el que quiera hablar conmigo. Aquí la idea es que esto funcione, que se articulen soluciones. No es que se diga, ay, mira, que esto se le ocurrió a fulano, se le ocurrió a fulano. No, eso es lo de menos. Aquí lo importante no es que quién hizo la carrera, sino que el equipo gane. De eso se trata.